Bienvenidos. Hoy nos ponemos en modo detectives filosóficos para resolver una pregunta que es, bueno, famosamente difícil, pero fascinante. Viene del pensador Martin Heidegger y es, ¿qué es la metafísica? Muy bien, para entrar en este misterio vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Pensemos en esto como una investigación, paso a paso. A ver, nuestra historia arranca en un terreno que todos conocemos, el mundo de la ciencia. Un mundo apasionado, ¿no?, por estudiar la realidad. Pensemos en esto. La ciencia, en todas sus formas, se dedica a una sola cosa, a estudiar el ente. ¿Y qué es el ente? Pues es simplemente todo lo que es, todo lo que existe. Así de simple. Ahora, aquí viene lo interesante. La ciencia define su propio campo de juego de una forma muy particular. Dice, con mucho orgullo, nosotros estudiamos el ente, lo que es, y todo lo demás lo descarta explícitamente como nada. Y justo ahí está la paradoja. Para poder decir qué es lo que estudia, la ciencia se ve obligada a hablar de aquello que, supuestamente, ignore por completo. Necesita de la nada para definirse a sí misma. Esto nos deja con un conflicto enorme. Y con nuestra pregunta central. Una pregunta que la ciencia, por su propia naturaleza, es incapaz de responder. Bueno, entonces, ¿cómo le entramos a esta pregunta sobre la nada? El primer impulso, casi por reflejo, es usar la herramienta que nos parece más segura, más confiable, la lógica. Y empezamos con la pregunta más directa que se nos ocurre. ¿Qué es la nada? Pero ojo, la estructura misma de la pregunta, ¿qué es?, ya nos mete en un problema, porque nos fuerza a tratar a la nada como si fuera una cosa que existe, como si fuera un ente más. Lo cual es una contradicción total, ¿verdad? Porque, por definición, la nada es la ausencia completa, absoluta, de cualquier algo, de cualquier ente. Así que aquí tenemos el punto clave. La lógica formal, tal como la conocemos, simplemente se quiebra. La pregunta se autodestruye. Es un verdadero callejón sin salida, un pensamiento que se anula a sí mismo. Y aquí es donde Heidegger da un giro. Propone que quizá la lógica no es la jefa aquí. A lo mejor es al revés. La nada es el origen de la negación, del no. Así que tenemos que buscar la respuesta en otro lado. Bien, si no podemos pensar la nada sin caer en contradicciones, entonces la pregunta es, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde se nos revela en nuestra propia existencia? Heidegger nos dice que la pista no está en el intelecto, sino en ciertos estados de ánimo. Temperatetes anímicos, los llama él. Por ejemplo, un aburrimiento profundo, de esos en los que todo pierde su brillo, todo se vuelve indiferente. Pero hay un estado de ánimo que es mucho más radical, y ese es la angustia. Y es súper importante no confundirla con el miedo. El miedo siempre es miedo de algo concreto, de algo que podemos señalar. La angustia es otra cosa. La angustia, para Heidegger, es esa sensación de desasosiego, ¿saben? Donde no hay una causa clara. No es que algo nos amenace, sino que el mundo entero, la totalidad de las cosas, de repente se siente extraña, lejana, como si se nos estuviera escapando de las manos. Y es precisamente aquí, en este estado de ánimo tan particular de la angustia, donde nuestro detective filosófico por fin encuentra la pista definitiva. Y esta es la gran revelación. En la experiencia de la angustia, justo cuando el mundo de las cosas se aleja, se repliega, es ahí donde la nada misma se hace presente, se nos revela. A este proceso, Heidegger lo llama el anonadamiento. Y no significa que las cosas se destruyan o desaparezcan, es más bien como si la nada las empujara, las repeliera activamente, y al hacerlo, las hiciera destacar sobre su propio fondo por primera vez. Y esta es la solución al misterio, una idea brillante. La nada no es un simple vacío, no, es el telón de fondo. Es lo que permite que nos demos cuenta de lo asombroso que es que las cosas existan, que sean algo y no nada. Ahora, este descubrimiento no es solo una curiosidad para filósofos. Esto lo cambia todo. Cambia incluso cómo entendemos a la propia ciencia. Pensemos en la secuencia. La angustia nos revela la nada. La nada nos permite ver a las cosas en su ser,
asombrarnos de que existan, y de ese asombro nace la pregunta más importante de todas: ¿por qué? Y esa pregunta, ese ¿por qué existe algo?, es el corazón de la metafísica. De hecho, para Heidegger, nuestra propia existencia se define por esto. Existir es estar sostenido en la nada. Y es esta relación con la nada lo que en última instancia nos hace libres y nos permite tener una identidad, un yo. Al final, lo que vemos es que confrontar la nada no nos deja con un vacío, sino todo lo contrario. Nos deja con la pregunta más profunda que podemos hacernos. Una pregunta que la ciencia no puede ni siquiera formular, pero de la cual, paradójicamente, depende toda su existencia.